principalmente para poder avanzar y para poder recibir el Espíritu. Y ese alimento, el cual alimenta constantemente nuestro ser. Vamos a comenzar cantando esta tarde. Vamos a cantar del Linario Bautista el himno número 111. Himno 111, tal como soy. Sí. Himno 211, disculpen. Himno 211. Sí, pedimos a los hermanos que también puedan acomodarse en los asientos de adelante para escuchar la palabra esta tarde. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí. Es el himno 211, tal como soy. Y es que Dios nos ama tal cual somos y solamente quiere que vayamos hacia Él y presentemos toda situación o dificultad a la cual estemos atravesando. Y confiados en Él podemos avanzar con un corazón el cual Dios nos da, su paz, su armonía y su amor. También así saludamos a los hermanos que se van conectando mediante las redes sociales y también pueden compartir para que puedan escuchar la palabra. Y saludamos también a los hermanos que sintonizan Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas con nosotros, llevando el Evangelio, compartiendo la palabra. Y de esta manera poder ser conectados por la sangre de nuestro Señor. Dios nos permite este tiempo, un tiempo muy especial para escuchar la palabra.
Vamos a cantar un último himno, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mis olas, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Jesús, mientras Él está en nuestro corazón, Él puede guiar nuestras vidas y constantemente podemos ver hacia Él cómo Él hace sus grandes maravillas, usando de nosotros para poder llevar su palabra, su evangelio hacia todo lugar, hacia todo rincón de esta tierra. Por eso siempre, ¿no?, recibir la palabra y que esta palabra pueda trabajar en nuestro ser. Vamos a orar esta tarde. Dios nos permite también de esta manera poder agradecer. Podemos inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite poder escuchar su palabra, Señor, y que su palabra pueda trabajar en nuestras mentes y corazones. Que cada día que pasa su palabra nos permita conectarnos más hacia usted, recibiendo de su corazón, Señor, porque usted es la verdad, Señor, en nuestro camino, Señor. Por su sangre preciosa hemos recibido la salvación, Señor, y por su amor podemos presentarnos ante el Padre con un corazón justo, santo y perfecto, solamente si presentamos a usted, Señor, como nuestro representante, Señor. Gracias por su sangre, la cual derramó en la cruz, nos dio la salvación, nos ha vuelto más limpios que blanca lana, mucho más limpios que la nieve incluso, Señor. Usted de esa manera tuvo misericordia de nosotros, entregando a su Hijo amado por nosotros en la cruz, Señor. Gracias también por este tiempo, porque recibimos la palabra mediante los siervos y que esa palabra pueda actuar en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, porque también transmiten el Evangelio de la misma manera. Lo que se aprende en el Espíritu también se desborda, Señor, para con muchos, para que puedan recibir la palabra, Señor. Gracias, se lo agradecemos también por sus siervos,
que reciben constantemente la guía y esa guía también nos transmiten hacia nosotros, Señor, para poder llevar su palabra y su evangelio. Te lo agradecemos en esta tarde, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, Dios nos permite también esta tarde el poder estar agradecidos de corazón con el testimonio principalmente, así como Dios trabaja, como Dios muestra sus maravillas mediante los hermanos conectados con un solo corazón y dando gracias hacia nuestro Señor. Por eso invitamos a los hermanos para que puedan dar su testimonio esta tarde. El testimonio muy importante para poder agradecer a nuestro Señor, ¿no? Sí, alguno de los hermanos aquí presentes tal vez quiere dar su testimonio, compartir, ¿no? Este tiempo. ¿Algún hermano, hermana? También tenemos diferentes actividades, ¿no?, que se están realizando en la iglesia y podamos aprovechar, ¿no? Y hoy es el último día para podernos inscribir para el campamento de casadas. También se les anima para que puedan participar en este tiempo. Sí, ¿alguna hermana o hermana que quiera testificar esta mañana o esta tarde? Así como Dios también trabaja, como Dios permite el testimonio para los hermanos. También invitamos, ¿no?, para que puedan invitar a otros hermanos para el seminario que va a venir con Pastor Emanuel de la Iglesia de Perú y estar preparados para ese día. Realmente va a ser un día de mucha bendición. El seminario se va a llevar en el Alto, en zona centro y en zona sur. Y podamos invitar, ¿no?, aprovechando el tiempo que el siervo nos está acompañando. Si algún hermano o hermana que quiera pasar al frente para dar su testimonio, podemos invitar. Vamos a invitar a un hermano, ¿no? Hermano Rubén, ¿puede pasar para poder dar su testimonio, por favor? Sí, todos podemos escuchar con atención, ¿no? Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bueno, para mí es una satisfacción tener, ¿no?, ser encargado de un área también como limpieza y me estoy quedando acá, ¿no? Pero qué maravilloso, ¿no? Especialmente esta mañana la noticia, ¿no?, que impartió el pastor acerca del terreno que se va a comprar. A un principio yo veía que había, en mi corazón escuchaba, ¿no?, que también cómo testificaba un hermano. De igual forma mi corazón sentía de esa forma. El corazón estaba con querer que estemos en el colegio, es más grande, tiene todo construido. Eso miraba, pero realmente como pastor compartía esta mañana, recibiendo la guía, recibiendo esa bendición como el copero recibió, ¿no? Solamente presentando a Jesucristo, ¿no?, lo que significa. De esa forma veía también como en el hogar de cada uno de mis hermanos de sangre, ¿no?, mi hermano mayor, mi otro hermano menor, mi hermana, poco a poco también reciben la palabra y empiezan a conocer qué es realmente tener una verdadera relación por medio de Jesucristo para con Dios, ese camino tan importante, ¿no? Ellos pensaban, y en su momento yo también pensaba, recordaba que cómo en el mundo yo vivía y solamente quería hacer las obras, quería ganarme un rinconcito en el cielo, así pensaba yo más antes. Decía, no voy a hacer esto, o se me presentaba de alguna forma, Dios permitía que se me presente alguna ocasión de hacer algo, pero yo no veía eso, sino veía mi obra, veía mi esfuerzo y no podía comprender esa parte, ¿no? Meditando después de haber recibido la salvación, recién uno se da de cuenta. Realmente hermosos testimonios, aquellos momentos uno trata de comprender con lo que uno
con lo que poco o lo que nada sabe, lo que Dios le ha permitido, lo desconoce, ¿no? Pero ahí surge el ego y decir, yo lo he conseguido, yo he hecho esto, yo voy a hacer. Tenía ese corazón engañoso, ¿no? Ese pensamiento malo. Pero cuando has recibido la salvación, todo se transformó, todo cambió, y realmente para bien. Bien para mi hogar, para mi familia, para mis hermanos y para los hermanos espirituales que tengo acá. Y siempre, ¿no? Están acá los hermanos. Cuando hay un tropiezo, hay algo que nos duele en nuestro corazón, tenemos la iglesia, tenemos los hermanos, ellos nos van a abrir su corazón, nos van a impartir cómo ellos han recibido las situaciones, pero teniendo a Dios en el corazón. Hallando esa alegría, esa satisfacción, uno ya vive más tranquilo, ¿no? Conociendo la salvación y el perdón de pecados, conoce muchas cosas. Dios ha permitido, por ejemplo, en la zona para hacer el CLF en la zona sur, por medio de un hermano, ya charlado para una iglesia, y hemos visto cómo ese pastor de la zona sur tenía ese corazón y quería saber las actividades de la iglesia. Principalmente cuando compartió el pastor Daniel, él estuvo y le gustó y realmente entendió el mensaje, ¿no?, que Dios imparte. Es un pastor de la zona sur y él, no sé si lo conoce, el pastor Dorian, los que le han escuchado, y este pastor, antes de llegar, ¿qué fecha quieren? Y nosotros solamente fuimos el pastor Rubén le preguntó, le dijo, ¿qué fecha hay disponible? ¿Cómo puede ser? Y le expresó también a grandes rasgos qué es lo que la emisión, también los misioneros que van a diferentes países, todo eso le explicó y a él le interesaba. Y solamente Dios no permite esa situación, ese momento tan agradable. Él podía entender que también ese pastor dijo, nada es casualidad, todo Dios lo prepara. Y fácilmente, sin tener peso, sin buscar, sin querer, no haremos en este lugar, en nuestro lugar, olvidándose a veces dentro de mi corazón el pedir a Dios, orar, solamente orando, ¿no? La oración del justo es poderosa, dice, ¿no?, la palabra, y qué importante, ¿no?, poder avanzar mediante la guía de la iglesia, mediante la comunión de los hermanos que tienen mucho más tiempo, mucha más experiencia, conocen la palabra, han entendido, han vivido aflicciones y ellos nos abren la puerta. Por eso es que yo siempre pido, ¿no?, esa ayuda también a los hermanos crecidos para que me guíen de alguna forma. Puede ser que alguna vez un hermano me dijo, no se menosprecie, y verdad, a veces no tenemos que menospreciarnos porque ya tenemos a Dios, ya tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y por medio de Él vamos a avanzar y vamos a hacer muchas cosas grandes. Gracias, esto quería testificar, muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermano Rubén. Realmente la obra de nuestro Señor se manifiesta en cada uno de nosotros y es su obra la que realmente debemos presentar, ¿no? Su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz. Bueno, a continuación vamos a presentar la danza, ¿no?, de los estudiantes. Se van a presentar con la danza Upside Down y podamos recibir con fuertes aplausos también los estudiantes están sirviendo este tiempo a su iglesia, ¿no? Sí. My grades are down from A's to D's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dreaming's all I do. I won't get by your memory.
Sí, nuevamente un fuerte aplauso para los estudiantes, ¿no? Realmente ellos están echando el corazón para poder servir a nuestro Señor. Y que también muchos así puedan conectar mediante la danza, mediante el canto, mediante las diferentes actividades que Dios nos permite. Por eso, ¿no? Es muy necesario poder invitar a otros estudiantes, jóvenes y personas, ¿no? Para que puedan recibir la palabra. Bueno, a continuación vamos a ver un video, el video promocional de Retiro de Casadas. Puedan tomar nota y prestar atención, ¿no? Hoy es el último día para inscribirnos. Sí, adelante con el video, por favor. Momentos en los que Dios nos llama a detenernos, a descansar en su presencia y a renovar el corazón. Del 27 al 29 de agosto te invitamos al Retiro de Hermanas Casadas en la Casa de Retiro Vida Abundante, en el departamento de Oruro, un tiempo apartado para fortalecer tu fe, compartir con otras hermanas y recibir palabra viva. Tendremos momentos de recreación, enseñanzas edificantes, compañerismo y una visita especial a las aguas termales, todo preparado para que vivas una experiencia de restauración integral. Retiro de Hermanas Casadas, Misión Buenas Nuevas Bolivia. Para más información, comunícate al 7-2031-56-8. Ven y recibe lo que Dios tiene preparado para ti. Sí, todas las hermanas ya se han inscrito para poder ir aquí al retiro. Muy bien, ¿no? También va a ser un tiempo para compartir, para poder estar allí relajándose en las aguas termales, en las piscinas incluso, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí ha llegado el momento más importante de la tarde, ¿no? Donde podemos escuchar la palabra del Señor mediante el siervo. Por eso vamos a invitar a evangelista Dan Paco, el cual nos va a dirigir esta tarde. Gracias. Sí. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Sí. ¿Cómo se encuentran? Sí. Gracias al Señor, Dios nos permite para podernos reunir y tener el segundo tiempo para escuchar la palabra. Sí. Esta tarde vamos a leer la Biblia, el libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 31. San Juan, capítulo 8, verso 31, dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hasta el versículo 39, o 38, perdón. Sí, y doy gracias a Dios que me permite esta oportunidad, ¿no?, para poder estar aquí y junto con ustedes, para poder como compartir acerca de la obra del Señor. ¿Y por qué les digo acerca de la obra del Señor? Porque en mi vida a diario, y puedo ver cómo Dios puede encaminar y trabajar en mi corazón. Y generalmente dentro de mi vida
Y muchas veces cuando dejo la palabra, automáticamente empiezo a seguir la voz de este mundo. Entonces la voz de este mundo se vuelve tan importante en mi vida cuando la palabra no puede trabajar en mi corazón. Muchas personas alegan, ¿sí? Muchas personas alegan y dicen que es un tiempo de prueba, ¿sí? Así, un tiempo de prueba. Entonces, nosotros tenemos que saber ese tiempo de prueba, ¿por qué razón llega en la vida de uno? ¿No? ¿Por qué razón? ¿No? Entonces, muy importante, ¿no? Aprender a discernir. ¿Por qué razón? Muchos lo llaman, ¿no? Prueba, otros y lo determinan es el trabajo del diablo. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas, ¿no? Cómo lo pueden determinar o calificar. Pero todo ese acontecimiento tiene un origen, ¿sí? Tiene un origen. Entonces, si uno no descubre ese origen, es imposible que pueda tener la certeza, el por qué sucedió o aconteció algo. ¿Lo dejo entender? Así, es muy importante, ¿no? ¿Por qué sucedió? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos y con relación al tema de Job, según la Biblia dice que Job era una persona piadosa, ¿verdad? Una persona piadosa, una persona que bastante y como adoraba a Dios. Y era una persona temerosa de Dios. Pero si nosotros vemos en la vida de Job, aconteció muchos desastres en su vida, ¿verdad? Sucedió muchas situaciones en su vida, en la vida de Job. ¿Por qué sucedió esas situaciones en la vida de Job? Perdió a sus hijos, perdió todos los bienes que tenía, ¿verdad? Su ganado, así, perdió prácticamente todo y al final quedó con enfermedad, ¿verdad? Así, quedó con enfermedad. Entonces, estando enfermo Job y viendo la situación, su amada esposa, entonces su amada esposa, ¿qué criterio tenía? Al mirar toda esa situación, su esposa, ¿qué criterio tenía delante de Dios? ¿Un Dios bondadoso? Era un Dios maldito, ¿sí o no? ¿Verdad? Era un Dios de males. Por esa causa, la esposa de Job, ¿qué le recomendaba a Job? Alabar a Dios, agradecer al Señor. Maldice a ese tu Dios. Así no, maldice a ese tu Dios. ¿Y después qué va a pasar? No. Maldice a tu Dios y muérete, así le decía, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Maldice a tu Dios y muérete. Así. Entonces, en la vida de la esposa de Job, y imposible de que pudieran hacer agradecimiento. Satanás, ¿qué pensaba? Satanás pensaba que si Dios quitaba todas las cosas que tenía Job, sí o sí Satanás iba a blasfemar el nombre de Dios, ¿verdad? Sí o sí iba a hablar contra de Dios. Ese concepto tenía ¿quién? Sí, pero en el corazón de Job tenía esa intención. En el corazón de Job no había ninguna intención de poder maldecir o ver que un Dios injusto, sino en el corazón de Job tenía la certeza, ese Dios es el que da vida, ese Dios es el que quita, ese Dios el que da, ese es el Dios el que quita, ¿sí o no? De esa manera tenía otro concepto Lot. Entonces, si nosotros analizamos y la vida de Lot, el concepto que tenía Satanás sobre Lot o sobre Job, ¿no? Sobre Job, ¿era igual o era diferente? Era totalmente diferente.
Aún Satanás pensaba que quitando todos los bienes a sus hijos, entonces Job iba a hablar contra Dios. Pero en el corazón de Job nunca salió la maldición, ¿es verdad? Sino con integridad él agradecía. Aún parecía injusto aquella situación, entonces Job entendía. Y de esa manera Job al final, ¿cómo pudo ver la misericordia de Dios? Aún siendo anciano, había pasado muchas dificultades, situaciones, entonces se quedó sin descendencia, ¿es verdad? La Biblia dice que cuando Job tuvo, ¿no?, el encuentro con Dios, ¿sí o no? Como Job decía, cara a cara, ¿sí o no, verdad? Yo le voy a decir a Dios y él me tiene que responder, ¿sí o no, verdad? Entonces, cuando tuvo ese encuentro con Dios, ¿qué hizo? Dios le derramó su gracia, ¿sí o no, verdad? Dios le dio la misericordia. Y de esa manera, en la vida de Job se estableció la misericordia. Y al final tuvo hijas y hijos, dice, ¿no? Hermosos, dice. ¿Verdad? De esa manera Dios empezó a ordenar. Según el análisis de muchas personas, cuando no puede aceptar la voluntad de Dios, automáticamente va a calificar a Dios como un Dios injusto, ¿verdad? Como un Dios de juego, ¿verdad? Que un Dios se hace la burla y juega con los hombres. Así, de esa manera muchos califican. ¿Por qué Dios se juega entonces con nosotros? ¿Sí o no? Así muchos califican. Pero Dios, cada acontecimiento que hace tiene un propósito. Cuando una persona no descubre el propósito de Dios, entonces su vida se vuelve amargo y desagradable. Entonces la persona hoy en día quiere como complacer o agradar a Dios según sus acciones. Entonces, según sus acciones, la persona ¿qué hace? Yo tengo que obrar para Dios, ¿sí? Tengo que hacer lo bueno para el Señor. Al Señor no le gusta eso, por eso tengo que hacer lo otro para el Señor. Entonces, según las obras que hace la persona, entonces se siente orgulloso de lo que hace o no. Sí, ¿verdad? Yo hice bien. Entonces, de esa manera, sin darse cuenta, su ego va creciendo, ¿sí? Y va perdiendo la gracia, el agradecimiento delante de Dios. Entonces su ego crece, y cuando su ego crece del ser humano, ¿qué hace? Cuando su ego crece, entonces viene el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio de poder calificar a los demás, ¿no? ¿Sí o no? Él es bueno, él es malo. Él está bien, no, él está mal. Entonces de esa manera empieza a señalar, ¿sí? Empieza a señalar dentro de su corazón y evaluándose, comparándose con todos, ¿cómo se siente? Mejor. ¿Sí o no? Cuando se siente mejor, ¿qué hace? Es imposible que pueda vivir bajo la libertad que Dios ha preparado, sino automáticamente empieza a entrar en una cárcel, ¿sí?, dentro de sí mismo. Por esa razón se vuelve, en lugar de poder ser una persona que recibe la misericordia de Dios, se vuelve en una persona como juez delante de Dios. Entonces, de esa manera, imposible pueda disfrutar de la gracia. ¿Me entiende? Es difícil que pueda disfrutar de la gracia. Por esa razón, cuando Dios manifiesta su gloria, para algunos, ¿cómo llega a ser? Nada que ver, ¿sí? Para otros, ¿cómo llega a ser? Una bendición. Es como una madre prepara según su corazón, prepara una rica comida, ¿sí? Supongamos que prepara un rico chicharrón, ¿sí? Así, para mis hijos voy a preparar un rico chicharrón. Les invita a todos sus hijos. Entonces, cuando llega y sirve la comida, ¿a todos sus hijos les agradará el chicharrón? Entonces,
Entonces, algunos pueden ver, pero ¿por qué chicharrón? ¿Sí o no? ¿Por qué no preparo otra cosa? ¿Me dejo entender? Entonces, la madre ha preparado con todo su corazón, ¿qué? Un rico chicharrón, ¿no? Pero todos los hijos no se sienten complacidos con ese chicharrón, ¿verdad? Sí, algunos que tienen ese anhelo de gustar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Disfrutan, ¿sí o no? ¡Wow! ¡Qué rico! El sabor de madre no se perdió, ¿sí o no? Pero para otros, ¿qué hacen? Yo todos los días como chicharrón. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿él qué piensa? ¿Es agradable o no? No, no es, ¿sí? Tiene que comer solamente por compromiso nada más. ¿Me dejo entender? Entonces, muy diferente es cuando tiene el gusto, ¿sí o no? Y es muy diferente cuando una persona simplemente tiene que aceptar nada más. Entonces, tiene diferente sabor. Entonces, por esa razón, aunque la madre ha preparado con todo su corazón, pero él depende del hijo. ¿Me dejo entender? Así. Entonces Dios ha preparado, ¿no? Todas las cosas para nosotros, pero para todos no es lo mismo. ¿Me dejo entender? Entonces para algunos como esto, pero ¿por qué así? Así, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar así? Entonces de esa manera sucede. Por ejemplo, hemos realizado los seminarios bíblicos por zona, ¿no? Entonces, realizando el seminario bíblico por zona, para algunos hermanos, ¿cómo era? Una gran bendición, ¿no? Una gran bendición, seminario bíblico, wow, una gran bendición. Ahora es una oportunidad para anunciar el evangelio, voy a invitar a mi vecino, voy a invitar al fulano, vengan. Era una bendición muy grande. Pero para otros, ¿cómo era? Pero ¿por qué tanto seminario nomás? ¿Sí o no? ¿Verdad? Nadie viene, somos lo mismo. Y además se tiene que gastar plata, ofrenda. ¿Me dejo entender? El corazón de Dios es que se anuncie el evangelio a todos, ¿o no? Ese es el corazón de Dios. Para algunos, una bendición, ¿sí o no? Para otros, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser eso? ¿Me dejo entender? Por eso, entonces, ¿por qué no pueden tener el mismo sentir? Porque tiene diferente visión, diferente concepto, ¿sí? De esa manera. Por esa razón no puede disfrutar. Entonces Dios ha preparado todas las cosas perfectas por medio de su misericordia. Entonces Dios quiere manifestar su misericordia. Jesucristo vino a este mundo. ¿Cuál era el propósito del fin? ¿Sanar enfermos? ¿Mostrar visiones? ¿Hacer milagros? El objetivo principal de Jesucristo era dar la libertad a todo el ser humano. Eso era el propósito, el objetivo. Sin hacer excepción de nadie. Era transmitir la libertad. Aunque supuestamente muchas personas en aquel tiempo vivían bajo la libertad, porque así ellos calificaban. Pero Jesucristo veía, ¿ellos eran libres o no eran libres? Cuando Jesús miraba, no eran libres. ¿Por qué? Solamente Jesús lograba ver. En el corazón de esta persona hay el pecado. Entonces, una persona con pecado ¿puede ser libre o no puede ser libre? Según Jesucristo, es un esclavo del pecado. De esa manera Jesús veía. Entonces, mirando que eres esclavo del pecado, Jesús, ¿qué quiere hacer? Quiere dar la libertad. ¿Es verdad? Para que esta persona viva en la libertad que Dios ha preparado. Pero el concepto de cada persona establecido le permite recibir aquella bondad de libertad o no. No le permite, sino más bien hace que esa persona pueda cuestionar acerca de Dios. ¿Me dejo entender? Por esa razón hoy en día muchas personas no pueden disfrutar acerca de la misericordia de Dios. La gracia de Dios es algo tan amplio, la gracia de Dios es algo tan sencillo, pero que puede cambiar la vida del hombre. Pero
muchas personas es muy difícil que puedan vivir bajo esa libertad. ¿Por qué razón? Porque no puede aceptar la palabra de Dios. Esa persona no puede deleitarse de lo que Dios ha preparado. Por ejemplo, y en la Biblia dice, todo tiene su tiempo. ¿Es verdad? ¿O no es así? Entonces, en la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Salomón escribió, ¿verdad? Entonces dice que hay tiempo de ¿qué? Hay tiempo de reír, dice, ¿verdad? Hay tiempo de llorar, ¿es verdad? Hay tiempo de estar alegres, hay tiempo de estar tristes, ¿sí o no, verdad? Entonces, todo tiene su tiempo, dice, ¿es verdad? Entonces, mi vida es desde aquí hasta este lugar. Entonces, en el tiempo que Dios ha preparado, este tiempo es un tiempo de gozo, ¿sí? Después viene otro tiempo, ¿sí o no? Tiempo de llorar, ¿verdad? Después hay un tiempo de amargarse, ¿verdad? Hay otro tiempo. Entonces, ha preparado todo en su tiempo, dice, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ese tiempo que Dios ha preparado, ¿para Dios es perfecto o es imperfecto? Según Dios, es perfecto. Pero según mi punto de vista y mi criterio, ¿cómo es? ¿Por qué Dios tiene que hacerme así? ¿Verdad? Ay, ¿por qué Dios tiene que permitirme así? Ay, ¿por qué me tuvo que llegar a mí la enfermedad si soy bueno? Ay, la enfermedad debería llegar a ese maldito, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera nosotros empezamos a sacar nuestra conclusión. ¿Por qué sacamos nuestra conclusión? Porque no nos basamos en la Escritura, sino nos basamos simplemente en nuestra bondad. Y según nuestra bondad, nosotros nos calificamos que somos merecedores de lo bueno y no de lo malo. ¿Me dejo entender? Así, de esa manera, entonces descalificamos lo que Dios ha preparado. Por eso cuando llega un tiempo de llorar, ¿qué decimos? ¿Por qué Dios tiene que permitirnos así? ¿Verdad? Entonces hay un tiempo en el cual Dios nos quiere hacer pasar vergüenza. ¿Ese tiempo es bueno? Ay, ¿por qué Dios tiene que hacernos eso? ¿Verdad? Ay, entonces ¿Dios es justo o es injusto? Ay, qué injusto, ¿verdad? Qué injusto. Por eso muchas personas, en vez de gozar ese tiempo que Dios ha preparado, vive una vida de amargura y dolor. ¿Me dejo entender? Por esa razón es tan difícil para esa persona aceptar. Por eso se queda en el mundo de ¿qué? En un mundo simplemente de víctima. ¿Sí o no? Entonces, en ese mundo de víctima, ¿qué es? Yo soy culpable de todo. ¿Pero por quién? Por culpa del fulano, del mengano y del sultán. ¿Es verdad? Así, de esa manera empieza a vivir. Aunque Dios dice que ese tiempo es perfecto, ¿o no es perfecto? Sí, ese tiempo es perfecto, pero para mi vida no llega a ser perfecto, porque no puedo aceptar que ese tiempo también Dios ha preparado. ¿Me dejo entender? Entonces Dios ha preparado, por ejemplo, en este planeta ha preparado 4 estaciones, ¿verdad? ¿Esas 4 estaciones son perfectas o no? Son perfectas, ¿verdad? Porque si no hubiera la lluvia, no había producción en la tierra, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿es necesario la lluvia, sí o no? ¿Ya es necesario el viento o no es necesario? Es necesario, ¿sí o no? ¿Verdad? Es necesario. ¿Es necesario el tiempo de frío o no? Claro, en cada estación la tierra va cambiando y va, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo? Es bueno. En nuestra vida también viene la estación, ¿no? La estación, tiempo de lluvia, ¿no? Viene el tiempo de frío, ¿sí o no? Viene el tiempo de calor. Entonces, todas esas estaciones, ¿son buenas o no son buenas? Son buenas. Pero cuando nosotros no queremos vivir en ese tiempo, se vuelve amargo y desagradable para nuestra vida, no para Dios. Por esa razón Dios empieza a hablar. Por esa razón Dios nos dejó la palabra, para que por medio de la palabra nosotros podamos alabar y glorificar a Dios. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Nosotros, según nuestra ciencia, tanto despreciamos lo que Dios ha preparado.
Por esa razón nuestra vida se vuelve tan amargo. Hay muchas personas que dicen, ay, ¿por qué Dios me permite tanta enfermedad? ¿No? Aún ese tiempo es bueno. ¿O no es así? Claro, nosotros somos tan arrogantes que no queremos, ¿no? Ese tiempo. ¿Sí o no? Queremos todo, ¿sí? Hace todo lo que nos gusta nomás, ¿verdad? Hace. Pero Dios ha preparado todo ese tiempo para nuestra vida. De esa manera Dios quiere enseñar. En el libro hemos leído San Juan, ¿no? Capítulo 8. Ahí está hablando, el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Dice. ¿Los judíos habían creído en Jesús o no? Han creído en la predicación de Jesús, ¿es verdad? Luego, ¿qué dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí habla. Si permanecieres en qué dice? En mi palabra. ¿Por qué dice permanecieres en mi palabra? Porque la palabra de Jesucristo es verdadera. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué está indicando? Que si tú permaneces en la palabra de Jesús, verdaderamente tú vas a ser mi discípulo. Pero si tú no permaneces en mi palabra, ¿qué va a hacer? Una persona que no permanece en la palabra significa esa persona sí o sí va a seguir la voz de su ciencia. ¿Me dejo entender? Si nosotros analizamos un poco acerca de la vida de Pedro, Pedro tenía su ciencia establecida y según su ciencia, Pedro, ¿cómo decía? Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí o no? Señor, aún sea necesario morir contigo, moriré. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Ciertamente, ¿sí o no? Tú me negarás 3 veces antes que calde el gallo, ¿verdad? Entonces, según escuchando esa voz, esa palabra, según Pedro, ¿quién está equivocado? ¿Pedro está equivocado o Jesús está equivocado? Según Pedro, Jesús está equivocado. ¿Sí o no? Jesús, tú estás equivocado, no sabes. Yo tengo el corazón, aún me sea necesario morir, hasta la muerte yo te puedo seguir. Según el concepto de Pedro. Pero según Jesús, tú me negarás. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la verdad? Sí, la verdad es lo que Jesús está hablando. Si en ese momento Pedro hubiera entendido, la palabra de Jesús es la verdad, entonces hubiera tirado su ciencia, ¿es verdad? Hubiera tirado su razón. Entonces, tirando su razón, él hubiera llegado a negar a Jesús o no. No hubiera sido necesario. Pero él hacía prevalecer, ¿sí o no? Prevalecer. ¿Qué hacía prevalecer? Su justicia. Entonces, su justicia, según Pedro, es lógico. Por esa razón, yo imposible te voy a demostrar y no voy a negarte. ¿Sí o no? Entonces, como no voy a negarte, pues sacó su espada, ¿sí o no? ¿Verdad? Y empezó a pelear. ¿Sí o no? Porque tiene que demostrar que Jesús está equivocado. Así de esa manera. Entonces, aunque Pedro sacó su espada, pero al final se cumplió la palabra de Pedro, ¿verdad? Hermano Gregorio. Se cumplió la palabra de Pedro, amén. Pues la palabra de quién se cumplió. La palabra de Jesús se cumplió, ¿es verdad? Entonces, aquí está hablando, ¿no? Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Debo desechar mi razón, mi lógica, ¿es verdad? Aunque yo tengo buena intención, ¿sí o no? Tengo la intención de seguir e incluso seguir hasta la muerte, ¿verdad? Dar mi vida. Entonces, esa lógica, según mi criterio, es correcta. Pero según Jesús,
Está anulado, ¿sí? Estás equivocado. De esa manera Dios nos enseña. ¿Por qué razón había tanta discusión entre los fariseos y Jesús? Los fariseos o los judíos establecían su propia ciencia. Por esa razón era tan difícil para poder recibir acerca de Jesucristo. El versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así está escrito, ¿verdad? Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la verdad, ¿dónde está? ¿La verdad está en mí o está en Jesucristo? La verdad está en Jesucristo. La verdad no está en mí o está en mí. Según la Biblia nos enseña en Jeremías capítulo 17, el versículo 9. ¿Qué está escrito ahí? Si en Jeremías capítulo 17, el versículo 9 dice, engañoso es el corazón. ¿De quién? ¿El corazón de quién es engañoso? El corazón del vecino, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? El corazón del vecino es engañoso, ¿sí o no? ¿Verdad? Mi corazón no es así, ¿sí o no? Según la Biblia, entonces nos enseña, engañoso es el corazón, dice, ¿verdad? Más que todas las cosas, dice, ¿verdad? Y perverso, así habla, ¿verdad? Entonces, Dios me está indicando, Adán, el corazón de Adán, ¿cómo es? ¿Es bondadoso? No, según la Biblia cataloga, el corazón de Adán es engañoso y perverso, así. Más que todas las cosas, dice. ¿Qué significa? Mucho peor que un estafador, ¿no? Que viene y te estafa, ¿sí o no? Mucho peor, ¿verdad? En comparación. Entonces, mucho peor. Entonces, mi corazón es mucho más engañoso y perverso. Entonces, en mi corazón no hay la verdad, ¿sí o no? En mí no hay la verdad. Entonces, pero mi justicia me indica que en mí hay la verdad. Entonces, yo tengo que decidir cuál justicia voy a seguir, mi justicia o la justicia de Dios. Entonces, ¿la justicia de Dios es pura o no es pura? Sí, la justicia es pura y perfecta. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia, dice. ¿Me dejo entender? La justicia del hombre es trapo de inmundicia. Entonces, del trapo de inmundicia, ¿qué puede salir? ¿Hay alguna cosa buena que puede salir? No hay ninguna cosa buena. Por esa razón, el hombre bajo su ciencia engañado vive vagando en ese mundo. Cuando el hombre hace prevalecer su ciencia, su justicia, entonces la palabra de Dios le parece incoherente. ¿Me dejo entender? La palabra de Dios le parece incoherente. Por esa causa, cuando acontece una situación, la persona ¿cómo califica? Ay, Dios es injusto. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, cuando nosotros revisamos un poco acerca y la historia, ¿no? La historia del buen samaritano habla sobre un hombre, ¿sí o no? Un hombre, ¿dónde vivía? Un hombre vivía en Jerusalén, dice, ¿verdad? Vivía en Jerusalén, pero él un día decidió salir de Jerusalén, ¿sí o no? Decidió salir de Jerusalén, ¿irse a dónde? A Jericó. ¿Por qué se decidió ir a Jericó? Porque en Jerusalén no hay libertad, ¿sí o no? Todo es prohibido, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo está prohibido a través de los mandamientos, ¿sí o no? ¿Verdad? Todo es prohibido. Entonces, este hombre comparando a vivir en Jerusalén y vivir en Jericó, ¿había diferencia o no había? Sí, en Jericó no había ningún tipo de prohibición, todo era libre, ¿sí o no? ¿Verdad? En Jericó el hombre puede andar con una, con dos, con tres, no hay problema, ¿sí o no? ¿Verdad? En Jerusalén puede vivir
automáticamente si le encuentran con alguna otra persona, automáticamente tiene que ser apedreado. ¿Es verdad? Entonces no hay libertad, ¿sí o no, verdad? Entonces no hay libertad de expresión, ¿sí o no, verdad? Así. Entonces por esa razón, si desciende, entonces ¿qué quiere hacer? Comparando su vida, entonces ¿qué quiere hacer? ¿Quiere vivir en Jerusalén o en Jericó? Tiene que ir en Jericó, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces de esa manera él, ¿qué hizo? Según podríamos analizar, esa persona vendió sus bienes, ¿no? En todo Jerusalén. Dejó todas sus cosas para empezar una nueva vida, ¿sí o no? ¿Verdad? No sabemos con cuántos millones estaría descendiendo, ¿no? ¿Sí o no? De repente descendiendo en el camino, ¿qué apareció? Le apareció los ladrones, ¿sí o no? Y los ladrones, ¿qué hicieron? Le empezaron a querer quitar todo lo que tenía. Pero él, como es un hombre fuerte, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que defender todo eso. Por eso él empezó a pelear. Y al final ganó, ¿verdad? ¿No? Al final se quedó medio muerto, ¿verdad? Le golpearon hasta el extremo de dejarle medio muerto. Así, casi lo matan, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, inconsciente le dejaron. Entonces, según el concepto de este hombre, lo que le aconteció es una bendición o una maldición. Lo que le aconteció, una maldición o una bendición. Para él, malditos, ¿sí o no? Malditos hombres, ¿verdad? Maldito. Que te pudras así, maldito. Me robaste, ¿sí o no? Así con todo el dolor de su corazón, maldiciendo, amargado. Pero ¿puede hacer algo o no puede hacer? No puede hacer nada. Así. Según él, ese acontecimiento, ¿cómo es? Una maldición. ¿Sí o no? Una desgracia. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es una desgracia? Porque esos hombres malditos le volvieron un desgraciado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así, de esa manera, al final, tiene que vivir. Entonces, de esa manera, este hombre vivía. Estaba a punto de morir. Pero de repente apareció ¿quién? De repente apareció un sacerdote, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces mirando al sacerdote, él, ¿qué pensaba? ¡Wow! Ese hombre hablaba de amor, ¿sí o no? Ese hombre cuando estaba en el púlpito habla de amor al prójimo. Seguramente él me va a ayudar. Cuando el sacerdote llegó a ese lugar, ¿le ayudó o no le ayudó? ¿Por qué no le ayudó? ¿Por qué no le ayudó? Qué malo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué no le ayudó? Habían dos cosas. Según la ley, estipula, ¿sí? Según la ley, califica. Si una persona toca a una persona inmunda, se vuelve inmundo. ¿Me dejo entender? Así. Entonces, si el sacerdote le tocaba a este hombre que está, ¿no? Ya casi muerto, entonces, ¿qué va a suceder? Se vuelve inmundo. Entonces, ¿él quiere ser inmundo o no quiere ser inmundo? No, ¿no? ¿Sí o no? Por esa razón, ¿qué tiene que decidir? Paso nomás de largo, ¿sí o no? Al final nadie me ha visto, ¿sí o no? Así de esa manera. Él evita, luego desciende, y de esa manera. También él evita guardando su integridad. Aún habla de amor al prójimo, habla de todo, pero la ley dice que si tú tocas, vas a ser inmundo. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera. Entonces, él, por guardar su integridad, ¿qué hace? Pasa de largo. Porque más importante es su personalidad, ¿sí? Más importante es su imagen, más importante es él mismo. Por esa razón. Entonces, de esa manera pasa de largo. Entonces, ¿cómo se queda? Esos hombres que hablaban de amor, que hablaban de ayudar al prójimo, ¿qué están haciendo? Solo se quedó en palabras, ¿sí o no? ¿Verdad? Así de esa manera queda amargado, desilusionado, así. Al final viene un samaritano. Mirando al samaritano, ¿él cómo se califica? Este hombre me va a matar.
Pero ese samaritano le mató, simplemente le ayudó. El samaritano no vivía bajo una condición de ley, ¿sí? O sea, no había algo que le indique esto es prohibido. Entonces simplemente él pudo usar la misericordia, dice. Entonces por la misericordia le levantó, ¿sí o no? ¿Verdad? Le limpió y le llevó ¿a dónde? Al mesón. Así, dejándole en el mesón, le recomendó al mesonero, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuídamele, ¿verdad? Y cuando yo regrese te lo pagaré si gastas por demás. De esa manera. Entonces nosotros podemos ver. Y la ley aparentemente te hace vivir una vida libre, pero te restringe en muchas cosas en tu vida. En cambio, la misericordia y la gracia es totalmente diferente. Dentro de la misericordia, dentro de la gracia, no hay una ley que te impida hacer algo. ¿Me dejo entender? Sino te hace actuar conforme a la libertad que tienes en tu corazón. La ley te cuestiona, la ley te pone barreras. Entonces la ley te hace vivir una vida sufrida nada más. ¿Me dejo entender? En cambio, la gracia y la misericordia te hace vivir libre. Entonces, por esa razón Jesús habló: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué significa? Viviendo bajo la verdad de Jesús, yo puedo vivir una vida libre delante de Dios. Pero si yo vivo bajo la libertad de mi concepto o de mi ciencia, entonces mi ciencia mismo me engaña. ¿Me dejo entender? Entonces mi ciencia me califica según las acciones que yo puedo realizar. Mi ciencia me juzga según las acciones que yo puedo hacer. Si yo hago buenas cosas, mi ciencia, ¿qué me dice? Que yo soy bueno. ¿Me dejo entender? Pero si hago algunas cosas malas, mi ciencia, ¿qué me dice? Tú eres un maldito. ¿Me dejo entender? En cambio, vivir bajo la libertad de Dios, tu ciencia no sirve. Simplemente sirve la gracia de Jesucristo. Entonces, ¿la gracia de Jesucristo qué es? Un amor sin condición. ¿Me dejo entender? No hay una ley que te pueda poner barreras para que tú vivas una vida de sufrimiento. En cambio, los judíos, aunque ellos escucharon la verdad, pero ellos nunca tuvieron la libertad para vivir con Cristo, sino vivían cuestionando acerca de la libertad de Jesucristo. ¿Me dejo entender? Por eso el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Así pregunta, ¿no? Así. Según el concepto de ellos, ¿qué son? Somos descendientes de Abraham, ¿sí o no? Somos del linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿sí o no? Sí, es verdad. De manera literal, ¿había alguien quien les dominaba? ¿Eran esclavos? No, no eran esclavos. Pero Jesús no estaba hablando de ese tipo de esclavitud. Estaba hablando acerca de la esclavitud del corazón. Porque el pecado moraba en el corazón de ellos. Entonces Jesús era la libertad, ¿sí o no? Jesús era fuente de la libertad. Jesús está hablando a ellos para cuestionar o para restringir o para darles libertad. Sí, para dar libertad. Jesús quiere dar la libertad a ellos, pero ellos, según su ciencia, no pueden aceptar la libertad que Jesús había preparado. ¿Es verdad? Así de esa manera ellos empezaban a cuestionar. ¿Pero cómo? Si nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Pero ellos aparentemente eran libres, pero sus acciones le condenaban. ¿Me dejo entender? Entonces no tenían libertad. Tenían la libertad condicional, ¿sí o no? ¿Verdad? Así. Entonces de esa manera ellos vivían una vida amargo y dolorosa.
Jesús quería darles otro tipo de libertad. Jesús ha preparado una libertad en la cual el hombre no puede entender según su concepto. El versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí o no? Entonces tú eres esclavo del pecado, eso decía. Así que si el versículo 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Un esclavo, por más que viva en la casa de su amo, por más que sea el bien amado, ¿sí o no? ¿Verdad? Puede tener la misma posición que un hijo o no. No puede tener, imposible, ¿sí o no? ¿Verdad? Muchas madres que tuvieron sus hijos y al mismo tiempo tuvieron sus criados, ¿no? O sea, ¿no? Han criado a otras personas, ¿no? Entonces, ese criado puede llegar a tener el lugar de un hijo. Por más que tenga mucho amor, nunca va a llegar. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? El amor hacia un hijo es muy diferente a tener el amor hacia un criado. ¿Es verdad? Es totalmente diferente, siempre. Entonces, la posesión nunca puede cambiar. ¿Me dejo entender? Entonces, esa parte está hablando Jesús. Dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Sí o no? ¿Verdad? Así. ¿Quién puede quedar en la casa para siempre? El hijo sí puede quedar, ¿verdad? Entonces, muchas personas, según sus acciones, quieren ser aceptado delante de Dios. Entonces, su acción, ¿qué le va a decir? Su acción le va a recomendar. Si tú haces las cosas buenas, bienvenido eres, ¿sí o no? Pero si actúas mal, hasta ahí nomás. ¿Me dejo entender? En cambio, el hijo, ¿cómo puede vivir? Libre, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces su hijo, por ejemplo, cuando va a su casa y no tiende su cama, entonces ¿qué hace? ¿Deja de ser su hijo? ¿No? Imposible, ¿sí o no? ¿Verdad? Aunque de la madre puede salir ajos y pimientas, así delante de su hijo, ¿deja de ser hijo? No deja. El amor es algo bien diferente, ¿sí o no? ¿Verdad? De esa manera. Pero si un esclavo llegaría a cometer la misma infracción, es totalmente diferente. ¿Me dejo entender? Así es. Por eso es bien importante saber, ¿yo en qué posición estoy? ¿No? ¿Estoy en la posición de esclavo o en la posición de hijo? ¿Sí? Delante de Dios, ¿yo qué soy? ¿Soy esclavo o soy hijo? ¿Me dejo entender? Entonces Jesucristo de esa manera hablaba. El versículo 36. Así que si el Hijo, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así está escrito. Entonces, ¿Jesús quiere darles la libertad o no quiere dar la libertad? Sí, Jesús quiere dar esa libertad. Si el Hijo verdaderamente os libertare, entonces ustedes serán libres, ¿verdad? Pero, ¿y los judíos qué pensaban? Pero si no somos esclavos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces su ciencia les engañaba y les decía que ellos eran libres. Hoy en día muchas personas de esa manera piensan. ¿Sí? Pero yo soy libre, ¿sí o no? ¿Verdad? Tengo libertad. Puedo hacer lo que quiero, puedo hacer. Claro, es libre. Pero es esclavo dentro de su corazón. Si una persona es esclavo dentro de su corazón, tan difícil puede vivir una vida libre. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros
tenemos esa gracia de haber tenido esa libertad por medio de Jesucristo. Jesucristo nos ha dado ese don, esa gracia, esa bendición de que seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él anhelaba que nosotros podamos vivir una vida libre delante de Dios. Muchas veces, aquella libertad que Dios ha preparado, el ser humano lo tergiversa a través de su razón. ¿Me dejo entender? Por eso tan fácilmente se puede volver en juez en lugar de poder vivir bajo la gracia y la misericordia. ¿Me dejo entender? Tan difícil. Por esa razón, en lugar de poder vivir bajo la gracia que ha recibido, vive bajo una ley que le indica que está errado. ¿Me dejo entender? Según sus acciones. Hermanos, Dios nos ha dado esa gran bendición en nuestra vida. Una gran bendición en la cual nosotros mismos podemos desconocer si no recibimos la verdad que Dios ha enviado a través de Jesucristo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿Dios quiere que vivamos una vida amarga o muy feliz? Sí. Por eso en la Biblia habla que Dios ha hecho todo en su tiempo. ¿Sí o no? Ha preparado. Entonces, ¿ese tiempo es perfecto o no es perfecto? Sí, es perfecto. ¿Me dejo entender? Es tan perfecto. Entonces, de esa manera puede vivir una vida con agradecimiento delante de Dios. ¿Verdad? Así es. De esa manera Dios encamina. Un hijo, por más que pueda ser el más rebelde dentro de su casa, la oveja negra, como muchos dicen, ¿sí? Entonces, ¿deja de ser hijo? No, ¿verdad? Entonces, igual da amor o no da amor. ¿No? Igual da amor, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, según la gracia de Dios, dice, ¿no? Según Jesucristo, ¿qué dice? Da una parábola, ¿no? Donde ¿cómo se llama? Un pastor deja a las 99 ovejas, dice, ¿sí o no? Y va en busca de una. ¿Verdad? Hace de esa manera. ¿Por qué hace eso? Porque las 99 son fieles, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Ah? Entonces, Jesús puede evaluar. Si las 99 están juntas, no hay peligro. ¿Sí o no? Pero si una está sola, ¿qué pasa? Es una presa fácil, ¿sí o no? Por esa razón, ¿qué hace? Jesús, ¿qué hace? Deja a las 99 y va por una. ¿Es verdad? Entonces, ese es el corazón de ¿quién? Ese es el corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, según Dios, una oveja se apartó. Entonces, ¿qué hace? Que se muera nomás, ¿no? Según Dios, yo tengo que ir por esa una. ¿Me dejo entender? Aunque según la ciencia de las 99, ¿qué sería? ¿No? Esas onzas se apartó porque así, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Pero para el pastor es lo mismo, ¿o no? Para el pastor es valioso, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo tengo que ir por las 99. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón del siervo. ¿Me dejo entender? Ese corazón del siervo es el corazón de Dios. ¿Qué hace? Transmite. ¿Sí o no? Por esa razón, la iglesia nos impulsa para poder visitar, llamar a aquellos que se han extraviado. ¿Sí o no? ¿Verdad? De esa manera Dios quiere trabajar. Nosotros somos instrumentos de aquello. Y de esa manera nosotros podemos dar esperanza a aquellos. Porque Dios ha estipulado así, de esa manera, su gracia. ¿Me dejo entender? De esa manera. De esa manera Dios quiere encaminar. Hermanos, nosotros verdaderamente, por medio de Jesucristo, podemos disfrutar de todo lo que Dios ha preparado. Pero el hombre, cuando pierde esa esencia de la gracia y la misericordia de Dios,
automáticamente entra en un mundo de cuestiones. Automáticamente entra en un mundo amargo y doloroso, donde se pregunta y dice, ¿por qué Dios es injusto? ¿Me dejo entender? Entonces nosotros vivimos en ese mundo de la gracia, porque por gracia sois libres, dice, ¿sí o no? ¿Verdad? Hace, por la gracia. Eso es el amor de Dios en nuestra vida. Yo estoy muy agradecido, porque Dios, a través de la iglesia, a través de los siervos, me encamina de esa manera. Aún muchas veces mi punto de vista cambia, pero por medio de la palabra, por medio de la iglesia, por medio de los siervos, entonces ellos me vuelven a encaminar. Aunque mi lógica fuera tan preciso y correcto según mi ciencia, Dios por medio de la palabra nuevamente me encamina. ¿Me dejo entender? Por eso nosotros somos esa gran bendición, un tesoro preciado. ¿Para quién? Para Dios. Por esa razón, cuando cada uno de ustedes, ¿no?, cuando escuchó, recibió la salvación, entonces ¿qué había? Había fiesta, dice, ¿sí o no, verdad? ¿Sí o no, verdad? Hacía fiesta, ¿sí o no, verdad? ¡Wow! De esa manera. Entonces, de esa manera Dios preparaba, ¿sí o no? Entonces, ¿para Dios era algo agradable o no? Sí, de esa manera. Esa gracia Dios nos ha regalado. Un día podemos dejar este camino, pero nosotros tenemos que aprender cuál es el corazón de Dios. ¿Me dejo entender? El hijo pródigo un día se apartó. Según el concepto del hijo pródigo, no merezco ser hijo más, ¿sí o no? Pero según el concepto de su padre, ya no eres mi hijo, ¿verdad? Según el concepto de su padre, ¿qué era? No importa, ¿sí o no, verdad? Ese es el amor de Dios que demuestra. ¿Me dejo entender? Pero Señor, yo soy así, 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 así. ¿Para Dios es importante? No. ¿Dónde está el anillo? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Verdad? Así. ¿Dónde está la ropa? Hay que cambiarle, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, de esa manera, esa es la misericordia de Dios. Pero nuestra ciencia, ¿qué hace? Nos engaña, ¿sí o no? ¿Verdad? Ay, ¿para qué vas a volver al Dios? ¿Sí o no? ¿Para qué así de esa manera? No, imposible, difícil, qué vergüenza. De esa manera, Satanás empieza a trabajar en nuestra vida. Dios, a través de su misericordia, ¿qué hace? No importa, ¿sí o no? ¿Verdad? No importa, yo quiero vestirte, ¿sí o no? ¿Verdad? Y he traído la vestidura, he traído el anillo, así, de esa manera. Entonces, conforme a la vestimenta, la justicia de Dios, nuestra vida puede ser excelente. Amén. ¿Dónde queremos vivir? En la libertad que Dios ha preparado. Amén. Así, de esa manera, nuestra vida será tan dichosa dentro de nuestra vida. La obra del Señor está ahí. ¿Sí? Por eso la Biblia nos dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Así. ¿Cuándo puedo permanecer en la palabra? Cuando entiendo que la verdad de Dios es perfecta. Mi verdad es errada. ¿Me dejo entender? Y de esa manera puedo disfrutar de todo lo que Dios ha preparado en mi vida. Amén. De esa manera anunciemos el Evangelio en la cual Dios nos ha establecido en nuestra vida para ser la luz de este mundo. ¿Es verdad? De esa manera anunciamos el Evangelio por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así, hasta aquí vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta tarde nos permites tener el servicio de la tarde. Y bendiga, Padre, la vida de mis hermanos. Encamine su corazón y fortalezca su vida por medio de la palabra. De verdad, cuando nosotros empezamos a vivir bajo nuestra ciencia, entonces nuestra ciencia nos engaña y hace que vivamos una vida agobiada,
dentro del mundo de la fe, porque solamente empezamos a cuestionar acerca de la voluntad y la obra de Dios en lugar de poder deleitarnos en todo lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Padre, de verdad tú has preparado a Cristo para que por medio de Jesucristo podamos tener la libertad y vivir delante de tu presencia. Permítanos esa gracia de deleitarnos y disfrutar de aquella libertad que has preparado a través de la sangre de Jesucristo para honra y gloria tuya. De esta manera encamine la vida de mis hermanos, hermanas, en su fuente de trabajo, en su negocio, en su estudio, y de esta manera permítanos alabar y glorificar tu nombre. Guarde la iglesia, los siervos, permítanos estar juntos y anunciar el Evangelio en cada actividad que tú has preparado para con nosotros. Ayude, Señor, a nuestros hermanos que tienen diferentes situaciones en su salud o en su vida personal. Dele la gracia que a través de la palabra podamos comprender y disfrutar ese tiempo que tú has preparado también. Gracias, Padre, dejamos en tus manos. Oramos así en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias.